las cosas malas, tú las solucionas con un dulcecito, una comidita. O esos sentimientos que estás teniendo ahorita, ese dolor que estás teniendo en la vacuna, eso lo puedes tapar con algo, con alguna comida rica. También hablamos acerca de cómo a veces comemos en demasía porque desde pequeñitos nos enseñaron que no había que dejar nada en el plato. Y a veces en algunas culturas a los niños se les sirve una cantidad tan grande como a un adulto y les obligaban a comer o nos obligaban, porque a mí me pasó así, mi mamá nos obligaba a comernos todo. Así ya estuviéramos llenos, así ya no quisiéramos más, así no nos gustara la comida a mí, y yo creo que a muchos de los que estamos acá presentes, nos hacían comer todo, dejar el plato limpio, y qué desgracia tan infinita. Yo me acuerdo porque ya uno lleno que está, que devolvía la comida y que tenía que comer. Y nos acostumbramos a eso, a comer sin hambre, a comer más de la cuenta. Estamos mencionando también respecto a las emociones, que con la comida tratamos de tapar tantas emociones porque no las sabemos manejar, no las sabemos controlar. Y entonces cuando estamos enojados, cuando tenemos mucha rabia, buscamos alimentos que sean crocantes, que puedan mover nuestra mandíbula, porque allí desplazamos algo de nuestra ira, de nuestra rabia, de nuestro dolor. También esta autora nos dice que cuando estamos tristes, tratamos de consumir alimentos dulces, porque el dulce nos lleva como a la infancia, donde todo era agradable, donde todo era bonito. Bueno, los que tuvieron una infancia agradable y bonita, no estamos hablando de estos niños que pues son torturados, secuestrados, abusados, maltratados, ¿cierto? Sino de estos niños que los padres les otorgaban todo, amor, afecto, calidez, lo que ellos pidieran, allí estaban. Entonces, por eso cuando estamos tristes queremos consumir algo dulce, además porque produce esta sustancia, se me olvida, ¿cómo se llama esta sustancia? Produce nuestro cerebro, produce la dopamina que nos hace sentir bien. Entonces, por eso consumimos dulces. ¿Sabes? Cuando tenemos estrés, queremos comer para distraernos. Y a veces en el estrés también consumimos alimentos o salados o también crocantes para distraer ese estado anímico en el que estamos. Cuando estamos solos, el alimento preferido para las personas solitas es todo lo que tenga harina, pan, galletas, tostaditas, pastas, y preferimos esos alimentos. Por eso uno dice, pero ¿por qué estoy comiendo otra vez pan si sé que el gluten es malísimo, si sé que eso me produce permeabilidad intestinal? Pero nos encanta el pan, porque en el fondo inconscientemente tenemos alguna soledad, o porque sigo comiendo azúcar, porque sigo comiendo chocolatina, porque como estos tipos de alimentos. Bueno, porque ya sabemos que es falta de gestionar, controlar las emociones, entregarle a Dios, como dice, echad toda vuestra ansiedad sobre mí, todas las tristezas. Él dice, estén siempre gozosos, siempre contentos. No nos dice, dependan del azúcar o de lo dulce para estar contentos, para estar agradables. Y así es que cuando nosotros estamos frustrados, entonces vamos a la alacena, al congelador y comemos lo que sea, ¿no? Indiscriminadamente. Y estas cosas no tienen que ser así. Ahora, también estamos hablando de los estímulos externos, que hay que controlarlos. Porque vemos a alguien comer o porque resulta que llegó alguien con postrecito, con galletitas, pero ay, yo ya estoy llena, quisiera comer más. Pero como llega y todo el mundo come, también nosotros vamos a comer. Así que son cosas que el Señor nos ha permitido, nos ha dado fuerza, voluntad, y si no la tenemos, solamente es pedirle a Dios que nos dé esa fuerza de voluntad. ¿Saben? El colesterol, la hipertensión, la diabetes, nos muestra a cuál amo estamos sirviendo. Y ese amo a veces somos nosotros mismos. O el amo que se llama la comida, pero la mala alimentación. Porque como te digo, es raro que cuando estamos estresados, estemos tristes, nos sentimos solos, que vamos a tomar un brócoli y no lo masticamos, o un apio y lo consumimos,
o un pedazo de zanahoria, o un ajito para distraer. No hacemos eso. Porque estamos bombardeados de toda esta comida chatarra. Entonces, si quieres comer algo, si necesitas, bueno, pues la verdad es que no deberíamos comer. A veces cuando estamos de mal genio, entonces tampoco queremos comer o no le recibimos comida a alguien que nos ha hecho algún daño, nos ha molestado. También si es que toda nuestra vida se basa en la comida y porque es el primer vínculo de amor. Cuando nacemos, nuestra mamá nos pone a su pecho y nos lacta, entonces estamos calenticos, somos aceptados y estamos en una actividad de confort. Bueno, ya sabemos que la comida transmite amor, transmite afecto. Por eso el Señor dijo, yo soy el pan de vida, ¿cierto? Él se simboliza al mismo como pan, como alimento. Entonces, para no caer en todo este tema de desarreglo nutricional y de que como por cultura, de que como porque refuerza mi identidad, sí, porque yo soy de un país, de una nacionalidad, entonces yo consumo, bueno, y nos encanta hablar de los platos típicos de mi país, de mi región, o reafirma nuestra identidad cuando decimos, no, es que los sábados por la noche siempre nos gusta comer, por decir algo, pizza. Entonces los sábados era el día de la pizza, o el sábado era el día de la avenita con tostadas. Sí, eso solamente se comía el sábado. O el sábado por la noche es el día de comer maíz pira. Eso refuerza nuestra identidad y nos da sentido de pertenencia también en una familia. Veamos la importancia. Pero entonces, la idea es que nosotros aprendamos a desechar esos alimenticos ricos, que no sea tan restrictivo porque le estamos dando indirectamente a nuestro cerebro una orden de que eso que está restringido te produce placer y por eso estos pequeños fracasos. Comemos lo que sabemos que no debemos comer. No. Mientras estemos en el proceso, pedirle al Señor dominio propio, que nos lo va a dar todo absolutamente, y comer sano, porque eso va a sanar también nuestras emociones. Pero el principal sanador, médico de los médicos, ya sabemos, es Dios. Entonces, si tenemos algún quebranto de salud, pedirle a Dios capacidad, dominio, control de los alimentos, de las comidas, de qué es lo bueno, de qué no. Y recordemos que nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo, sino es templo del Espíritu Santo. Bueno, que el Señor les guarde y les bendiga. Ahora vamos a la oración. Mi esposo nos va a colaborar con la oración. Muchas gracias. Buenas noches. Con este frío que hay, entonces estamos abrigaditos acá porque viene de tierra caliente. Vamos a colocarnos en modo de oración y vamos a pedirle al Señor su bendición. Cerremos los ojitos, oramos. Querido Dios, Padre eterno, poderoso Salvador, delante de ti esta noche nos colocamos nuevamente porque queremos, Señor, llevar a ti, Señor, toda necesidad, todo ruego, cada petición, pero también todo agradecimiento, toda bondad y misericordia. Queremos dejar en tus divinas manos, muy especialmente, algunos de nuestros hermanos, amigos. Tú los sabes, Señor, pero queremos pronunciarlos aquí. Ángel, Miguel, Señor, tú le conoces, este niño está en recuperación. Rogamos para que sea tu Santo Espíritu el que obre en su recuperación, en su salud física, en su bienestar. Por Víctor, Señor, también, Sánchez, doctor Víctor, la recuperación cardiovascular, la lucha que él tiene, tú la conoces en su salud. Ayúdale, Señor, fortalécele, sosténgale. No le permita, Señor, flaquear, sino cada día unido a ti. Por Nancy Álvarez, en su recuperación, permita que el Espíritu Santo le siga ayudando en su bienestar, en su recuperación. Lenny Guzmán y su salud mental, Señor, fortalécele, dale paz a su mente.
Fabián Quirós, también, Señor, dale tranquilidad y paz en su mente, en su corazón, por el hermano Carlos Rubiano, su recuperación de la cirugía. Señor, permita que pueda sentirse mejor. Por Hernando Pedraza, su situación del accidente, su salud física y espiritual, siga fortaleciéndolo. Blanca Hernández, ese tratamiento que pueda tener el efecto, Señor, que tú deseas en su bienestar. Por Marta Moreno, por Dayana Monzón, tú conoces sus luchas mentales, queremos, Señor, que traiga paz, alivio a su mente y su vida emocional. Señor, tú el trastorno, los malestares que le afectan, en tus manos queremos dejarle, Señor. Por la Aurora Ruiz y por Leonor Ortiz. Señor, tú conoces también sus vidas, sus cuerpos. Dejamos en tus manos para que el Espíritu Santo, tu mano poderosa, sea en cada uno de sus cuerpos. Señor, hay otras personas que también están en recuperación, tú las conoces, queremos orar por ellas, para que también tú le bendigas y las sostengas, Señor, en estos momentos de esta situación. Agradecemos, Señor, que nos has escuchado y dejamos en tus divinas manos para que en cada uno de los que hemos nombrado se haga tu voluntad y que, Señor, tú seas la fuerza para seguir confiando y esperando en ti. Por los méritos de Cristo Jesús lo pedimos, lo agradecemos. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, el Señor me les bendiga. Amén. Muchas gracias, Amén. hermana Janet, por esa cápsula y a nuestro hermano Elman por la oración. Amén. Ahora le damos la bienvenida a nuestra amiga Yolima y licenciada, quien tiene un mensaje muy importante para nosotros en esta noche. Bueno, buenas noches para todos. Gracias, Edita, por la invitación. Hoy me place poderles presentar un tema fuerte, pero sé que con la ayuda de Dios vamos a comprender muchas cosas que de pronto no le estamos viendo la importancia en este momento, por el momento crucial que está pasando nuestra sociedad. Para ello, pues voy a hacer digamos que voy a entrar acá a la presentación. Me avisan si se puede ver. Ya voy a compartir. ¿Lo están viendo? Sí, ya se está, sí, ya se Listo. ve la presentación. Bueno, entonces vamos a hablar esta noche un poco acerca de qué está pasando con una problemática que es social, que es general y que no puede ser ajena a nosotros como hijos de Dios frente a lo que está sucediendo con los jóvenes y los adolescentes. Nosotros sabemos que esto es una problemática social. Nuestros jóvenes y adolescentes están pasando por algunas situaciones que son las enfermedades a nivel de salud mental. Increíblemente, digamos que el del presente, después de una pandemia, pero no es una problemática que surge después de la pandemia, sino ya venía presentándose antes de la pandemia, pero se agudiza ahora porque los jóvenes y los adolescentes están pasando por depresiones, por ausentismo, por falta de sentido de la vida, por no querer nada, porque tienen frustración, porque todo digamos que les incomoda, todo les entristece. Habíamos hablado en otro tema hace algún tiempo, yo prediqué acerca de la generación de cristal. Y retomando el tema de la generación de cristal, pues hablamos de una problemática social que no puede ser indiferente a nosotros que conocemos de Dios. Y es, la depresión de los adolescentes es un problema de salud mental grave que provoca un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés al realizar diferentes actividades. Afecta la manera en que un hijo piensa, se siente y se comporta y puede provocar problemas emocionales, funcionales y físicos. Yo no sé si de algunos presentes conoce o tiene en casa un joven o un adolescente con esta problemática, pero solo sé que aquellos que han tenido que pasar por una problemática de estas
es difícil saberla manejar y es difícil saber cómo manejarla, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar un poco de cifras según la Organización Mundial de la Salud. Dice, en el año 2021, perdón, ¿sí está pasando las diapositivas? ¿Sí? ¿Sí las están viendo? Sí, señora, sí se Sí, señora. Ya se congelan en una sola. Ok. En el año 2021 marcó el pico de suicidios de los últimos 10 años de Colombia, con 2.350 víctimas, según lo revelan las cifras preliminares de medicina legal. El año 2021 fue el año pasado. No les voy a dar las de este año porque ni siquiera hemos terminado y ya pasamos esa cifra. Estos números esconden las historias de 1.900 hombres y 447 mujeres, entre los cuales se cuentan 255 menores de edad. Entonces, miramos acá que las cifras afectan a 335 entre 20 y 24 años, siendo el rango de edad con más casos que se presentaron. En el mundo, 1 de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno de salud mental, un tipo de trastorno del 13% de carga mundial de morbilidad en el grupo etnario. La depresión, la ansiedad y los trastornos de comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad de los adolescentes. Y el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. Cuando uno lee esto acerca de una realidad social, a mí, como mamá, como docente que soy, me estremece. Y me estremece porque yo lo veo en el colegio donde yo trabajo. Me estremece porque es un diario vivir de todo el tiempo, ver esta situación con el vecino, con el amigo, con el que te dice qué hago, con el joven que uno encuentra desconsolado. Y realmente es donde tenemos que pensar en que tenemos que actuar. Nos tocó actuar en este momento, porque Dios no nos ha llamado a ser piedras calladas, sino piedras que tenemos que florecer y tenemos que levantarnos a ir a actuar sobre esta problemática, que si Dios en este momento no la está mostrando, entonces está diciendo es, a ver, ¿y ustedes qué están haciendo por ello? La ciencia dice que causas de la depresión en los adolescentes es genética, por sus problemas genéticos, sus cambios genéticos, por la parte de la química cerebral, todo lo que hablaba la hermana de la dopamina y de todos los neurotransmisores, la parte de desequilibrio hormonal, toda esa parte que ellos van teniendo esos cambios, los traumas y eventos estresantes, y a eso también le podemos agregar todo lo que son la parte generacional, los patrones de pensamiento aprendidos y negativos. Y yo le agrego otro que no dice la ciencia, y es la falta de conocimiento de Dios. Eso no lo dice la ciencia, ¿sí? La ciencia dice la parte médica y científica, pero nosotros como cristianos sabemos que causa de la depresión es precisamente el no conocer y el no saber que existe un Dios. ¿Qué factores de riesgo como tal tenemos en esta parte de la depresión? Pues sufrir problemas de obesidad o problemas de anorexia, ¿cierto? Problemas académicos, acoso escolar, problemas en las enfermedades vinculadas con salud mental, como la ansiedad. La ansiedad es una enfermedad que en este momento se dispara y hay muchos jóvenes y muchos adolescentes hospitalizados en nuestras clínicas de salud mental, en especial en Bogotá y en Cibaté, por el no manejo a una ansiedad. Experimentar dolor continuo, abusar de sustancias psicoactivas, el rechazo a su orientación sexual, entonces por eso ocurre toda la diversidad de orientaciones sexuales que se dan en este momento, y una dinámica familiar disfuncional, problemas familiares. Esto no puede ser ajeno a lo que es la realidad y a lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas de depresión y de ansiedad? Vemos que algunos, porque pues hay infinitos síntomas, y a nivel médico, pues hay muchos más. Y es que no come, y es que se aísla, y es que no le interesa nada, es el que pone para que me baño, para que me organizo, para que arreglo mi cuarto si igual se va a desordenar, para que me baño si igual me voy a demorar. Cuando duerme, pues se despierta mucho. Dentro de los problemas de ansiedad, pues obviamente sufre nerviosismo, o no quiere comer, o come demasiado.
no quiere hablar con nadie, quiere estar solo, quiero escuchar mi música, quiero encerrarme, todo le causa molestia, todo le causa frustración, yo soy lo peor, todo el mundo se me viene encima, es que el mundo es de lo más feo, es que si llueve es malo, es que si hace sol es malo, todo le genera molestia, ¿sí? Esos son, digamos, algunos síntomas de esas personas que sufren depresión. Esta es grave, la vida no tiene sentido, o sea, nada le motiva, nada de lo que usted le presente le motiva al joven o al adolescente que está depresivo. Así usted le diga que estudie, que haga, que trabaje, que salga, que tome el sol, que mire que vamos a ir a un paseo, nada le motiva, ¿sí? Evade los problemas y normalmente busca aislamiento. Y son de las personas que todos echan la culpa, entonces no tienen control sobre sí mismo, entonces sí, yo soy el culpable, yo soy el peor de la familia, por eso es que la familia no me quiere, tiene baja autoestima, yo diría que casi nula autoestima, pero además de eso, digamos que baja tolerancia a la frustración, son aquellas personas que entonces si pierde un examen malo, no saben superarlo, si pierde la pareja malo, entonces tampoco saben superarlo, y todo le parece que es catastrófico. ¿Sí? En nuestras épocas también tuvimos frustraciones, pero en nuestras épocas aprendíamos de que, bueno, si pasó eso, pues uno sigue adelante, ¿sí o no? Pero en este momento, digamos que la mayor causa de la depresión es precisamente que los jóvenes no tienen sentido de la frustración, o sea, no saben aceptar la frustración, no saben aceptar cambios, no saben aceptar dificultades, no saben manejar los problemas, no tienen algo que nombra un psicólogo mucho, y de pronto de los que puedan leer ese libro, se llama Aprender a quererse a sí mismo de Walter Rizzo. Walter Rizzo para mí es un psicólogo que me encanta cómo escribe, y él habla acerca de eso, acerca de que no se aceptan, no tienen precisamente una autoestima, no tienen precisamente conocimiento de sí mismo, no tienen autocontrol de sus emociones, entonces se desequilibran emocionalmente con nada. Y son obviamente esas características de las personas depresivas. Bueno, dentro de las cosas que también ocurren en este momento con la salud mental de los jóvenes es algo que se llama la autolesión. Y es, ¿por qué debo como sentir ese dolor físico para sentirme bien? Entonces quiero sentir dolor físico porque es que eso distrae mi dolor emocional. Es una forma de comunicar el malestar. Es una forma de disasociar esos sentimientos intolerables. Es una forma de sentir agrado físico y no ese rechazo emocional. Y es una forma de que ellos sienten que se pueden controlar a sí mismos. Y existen unas formas de autolesionarse, y dentro de esas formas tenemos el llamado y el tan conocido cutting, los tatuajes, las quemaduras, el autogolpearse, el quitarse heridas, el jalarse y arrancarse del cabello, el morderse las uñas y el descamararse la piel. Uno de los que en este momento está funcionando en los colegios es el cutting. Entonces los chicos cogen, digamos que bisturí o cogen cuchillos y ellos se hacen heridas encima de los brazos, encima de las piernas. Uno les pregunta, ¿y por qué se hacen eso? Dicen, no, es que es una forma de sacar el dolor, es que es una forma de poder transmitir esas emociones que me están haciendo daño, ese dolor que me está haciendo daño, entonces es una forma de poder sentirme tranquilo, según la teoría de ellos. Esto tiene otra connotación. El cutting es una autolesión, es una forma de yo mismo agredirme a mí mismo. Y es una forma depresiva de poder decir que por ahí salen mis tristezas, mis dolores, mis situaciones y mis dificultades. Pero es muy triste verlo porque yo ya lo he visto. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero yo sí lo he visto en los mismos estudiantes de mi colegio. Y es muy triste ver los chicos marcados, todos, en los brazos, en las piernas, como cuando uno sin querer se corta en la cocina y se hace pues ciertas heridas, ellos se las hacen y se las hacen con ese fin de sentirse como un placer, ese dolor, que porque supuestamente les quita el dolor emocional, ¿sí?
Otra de las enfermedades de salud mental son conductas suicidas. Entonces los chicos ahora se quieren suicidar porque pues ellos dicen que son dueños de su vida y se entiende el suicidio como la realización de una conducta o serie de conductas que tienen como objetivo provocar la propia muerte. Cuando uno le dice a los chicos, ¿y por qué se quieren suicidar? O sea, es que la vida es bella, es que a pesar de que hayan dificultades, pues es que vale la pena vivir. Entonces ellos entran como en una laguna, que por eso terminan en clínicas de salud mental, porque no, es que la vida no tiene sentido, porque es que yo me quiero morir, porque es que para qué vivo, si es que eso da lo mismo y nadie me pone cuidado. Entonces, por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo en un colegio distrital y no solo es mi caso en un colegio distrital, sino es el caso de todos los colegios que estamos viviendo en este momento y no solo los colegios, si nos damos cuenta, también en las universidades está pasando eso. Un día, una chica de noveno, pronto cogió la tarima más alta del colegio y me voy a suicidar, y una profesora la alcanzó a coger. ¿Y por qué te vas a suicidar? No, porque es que la vida no tiene sentido. Bueno, ella tiene una causa de fondo que fue una violación infantil que nunca se había descubierto, por ejemplo. Pero no, hay otros que sencillamente porque es que mi papá y mi mamá se separaron, o porque sencillamente es que mi papá y mi mamá pelean mucho, o porque sencillamente la vida no tiene sentido, o porque hoy aguantamos hambre en la casa porque no había con qué comer. O sea, hay unas razones de peso que de cierta manera lleva a los jóvenes a pensar en un suicidio, pero hay otras razones porque sí y porque no, que también los lleva a pensar en el suicidio. Es decir, para ellos pensar en el suicidio es porque ellos tienen derecho a quitarse su propia vida, porque es que ellos son los dueños de su vida. Entonces uno les dice, no, pero es que tú no eres el dueño de tu vida, porque si quien es el dueño de su vida fue Dios quien que lo creó a usted, porque pues Dios lo colocó a usted en el vientre de su mamá, pero en la teoría de los jóvenes es que ellos son los dueños de su vida. Y otra de las enfermedades de salud mental es el no sentido a la vida. Y creería que no solo esto le pasa a los jóvenes, a los adolescentes, sino aún a las personas adultas. Llega un momento donde no hay sentido para la vida. ¿Para qué vivir? Si es que de todas maneras en algún momento nos vamos a morir. Entonces existe algo que se llama el vacío existencial. Esta es una espiral sin sentido, una desgarradora sensación en la cual el significado de la vida desaparece y solo queda el sufrimiento. Entonces esta vida es lo peor, en esta vida solo se viene a sufrir, para qué Dios nos trajo a esta vida, para qué seguimos viviendo, para qué si no tuve una mamá, no tuve un papá. Bueno, hay miles de motivos o un motivo que los lleva a no tener un sentido de la vida. Para el psicólogo Benjamin Wollan, este estado recibe el nombre de una neurosis existencial. En sus propias palabras, el fracaso para encontrar un significado en la vida, un sentimiento que no tiene ninguna razón para vivir, para luchar, para esperar, de que uno es incapaz de encontrar una meta, una directriz para una vida, digamos que un propósito de vida. Eso es lo que genera en que se sienta ese vacío existencial. Y este es el primer paso para que vaya a la depresión y luego la depresión vaya al intento de suicidio y así sucesivamente. Eso, digamos que no sea, el suicidio no sea porque hoy se me ocurre me voy a suicidar, no, sino ya los jóvenes y ya los adolescentes habían presentado, pues digamos, algunas evidencias de lo que iba a suceder porque lo dicen. Lo que pasa es que nosotros los adultos no les prestamos atención, no les ponemos cuidado a que lo que ellos dicen. Y nos parece como muy normal a como ellos hablan y como ellos dicen las cosas. Pero resulta que eso sí va ocurriendo y hay un dicho que dice que el que lo dice lo hace. El que dice algún día me voy a suicidar, pues resulta haciendo como tal el hecho, ¿sí? Pero viene una palabra de esperanza en los que estamos aquí, en los que conocemos de Dios, en los que sabemos que el poder de todo esto está en nuestro amado Jesús y en el poder de la oración. Digamos que yo dije un resumen muy al punto, porque pues hablar de esta temática y de esta problemática y de los índices y de todo lo que está ocurriendo a nivel de los jóvenes, de los adolescentes y aún está llegando a los adultos, pues es larguísimo. Hablar de toda esta temática es larguísimo. Lo que hoy de pronto quiero dejar es una semilla de inquietud, de que nosotros nos tenemos que poner pilas
porque nosotros a Dios nos colocó un conocimiento en la palabra de Dios, y no es para que nos la guardemos, y no es para que nos quedemos quietos, y no es para que nos hagamos los locos, que eso no va conmigo, porque es que en mi familia yo no tengo ningún hijo depresivo, porque es que en mi familia yo no tengo ningún sobrino depresivo, y el resto pues no me interesa, sino es qué estamos haciendo nosotros en este momento con una problemática a nivel social, en donde nuestros jóvenes están totalmente en una apatía frente a los principios y los valores, y digamos que están buscando llenar sus vacíos emocionales, llenar sus problemáticas a través de otras cosas como las que acabo de nombrar, y no en la, digamos que en la existencia y en el conocimiento de un Dios que existe y que los puede llevar a poder salir de todo esto. Porque los jóvenes pueden salir de todo esto no es imposible, pero ellos necesitan buscar de Dios y el poder de la oración. Yo tengo un hijo de 20 años y he sido bendecida con mi hijo, pero eso no significa que él no pueda estar rodeado de una tentación. Yo siempre le digo a mi hijo, los principios y los valores no son negociables en mi casa y en ningún lado. Entonces podemos hablar de muchas cosas, pero eso no son negociables. Yo puedo hablar ese lenguaje con mi hijo, porque fue formado desde pequeñito en la palabra de Dios, ¿sí? Pero eso no quiere decir que mi hijo en algún momento pueda estar en tentación, en algún momento pueda fallar, porque sencillamente somos humanos, ¿sí? Y porque sencillamente ellos están rodeados de muchas cosas. Pero entonces, ahí es donde nosotros, como hijos de Dios, como pioneros de la palabra de Dios, somos instrumentos precisamente en esta problemática. Somos instrumentos de paz, de amor, de restauración y de apoyo espiritual. Cuando yo veo toda esta problemática, yo a veces llego al colegio y llego triste, llego muy triste y digo, Dios, yo no puedo creer lo que estoy viendo. Alguna vez leía los libros de Elena de White, donde ella decía que los colegios en los últimos tiempos se iban a convertir en antros de perdición. Lo digo como docente que sí es así, son antros de perdición. Ellos tienen que ir a educarse, claro, ellos tienen que, yo digo que uno no le puede quitar la parte académica a sus hijos. Por ejemplo, mi hijo está en la universidad, y yo digo, yo no le puedo quitar la oportunidad que mi hijo vaya a esa parte académica que necesita para ser profesional y algún día buscar una oportunidad laboral. Pero necesitamos guerreros como nosotros que ya pasamos por esa juventud y que de pronto ya somos más maduros espiritualmente en poder arrodillarnos, orar y clamar por cada uno de los jóvenes que están perdiéndose. Cuando a mí me dicen, en tal colegio se suicidó tal niño, esta semana se suicidó una niña de octavo de un colegio del sur. ¿Por qué? Porque tenía un problema de que los compañeros se burlaban de ella, mucho bullying. Pero la problemática no era el bullying, la problemática es que la niña no tenía una autoestima alta de decir, bueno, no, pues me pueden decir lo que quieran, pero a mí no me molesta ni me causa ninguna problemática lo que me digan los demás, porque nuestros niños están creciendo débiles, ellos no tienen autoestima, ellos no tienen autocontrol de sus emociones, ellos no tienen criterio propio, ellos no tienen autonomía, y esto tenemos que formarlos desde que son niños pequeños, ¿sí? Para que cuando llegan a jóvenes sean fuertes, pero cuando están desamparados y no conocen de Dios, es aún peor. De pronto cuando conocen de Dios, están más fortalecidos, más no son ajenos de todas las tentaciones que puedan ocurrir. Y quiero contar una experiencia que me la contaron. Y cuando me la contaron me dolió mucho, porque tal vez cuando a mí se me acerca una mamá que sé que no conoce de Dios, y un papá que sé que no conoce de Dios, a contarme experiencias y de pronto su forma cruel de tratar a sus hijos, pues lo entiendo, porque digo, no conocen de Dios. Pero cuando a mí se me acercan y me dicen una experiencia de un papá y de una mamá que conocen de Dios, eso me causa dolor, porque digo, entonces, ¿dónde está el conocimiento que tenemos de Dios y dónde está tanto que profesamos y tanto que decimos? Es un joven de la iglesia, formado en colegio adventista,
pero rodeada de muchas situaciones difíciles, muy difíciles, muy difíciles. Duelos, separación de padres, una situación muy compleja. Y en donde de pronto, entre las cosas que le rodea el mundo y entre las cosas que le rodea la juventud y el afán de estar de pronto a la moda, se coloca un arete y se coloca un piercing. Pero un día va a visitar a su papá porque no vive con el papá. Va a visitar a su papá y era sábado, ¿sí? Y él llega con su arete en su piercing porque él cree que él no puede ocultarle al mundo y a Dios como es él, ¿cierto? Auténtico. Así son los jóvenes, auténticos. No es como nosotros que de pronto para la iglesia nos ponemos un traje y que de pronto en la casa pues somos otros, ¿cierto? El joven no, el joven es auténtico. Y entonces le dice al papá, papi, quiero ir a la iglesia. Hace mucho tiempo no voy a la iglesia, ¿sabes, papá? No voy a la iglesia. Pero hoy es sábado y quiero ir a la iglesia. Y el papá, predicador, anciano de iglesia, le dice, pues no, porque usted tiene un piercing y usted tiene un arete. Y usted es una vergüenza para mí ir a la iglesia. O se lo quita o no va. Y él dijo, no, es que yo no tengo por qué aparentar, ni con los hermanos, ni con Dios, lo que yo todos los días tengo puesto en mi cuerpo. Pero quiero ir a la iglesia, llévame a la iglesia. Y el papá le dijo que no lo llevaba a la iglesia porque resulta que es que él era una vergüenza para él. Y él no iba a pasar una vergüenza en su iglesia. Yo no juzgo al hermano que hizo eso, porque es humano y porque Dios tocará su corazón. Pero sí les digo que en ese momento me vino a mi mente, cuando recibí esa historia, dolor. Y sentí dolor porque conozco el niño, porque conozco todo lo que ha atravesado ese niño. Y porque yo retomo la parábola del hijo pródigo. Y entonces, ¿dónde están nuestros jóvenes que los rechazamos por las cosas que están pasando? Y entonces, ¿por qué no llevarlo a la iglesia y llevarlo y decirle, como papá, arrodillarme, Señor, yo te traigo a mi hijo, tómalo, te lo entrego en tus manos, ayúdalo que él tome conciencia que algún día tiene que quitarse ese piercing y ese arete por voluntad propia, pero te entrego a mi hijo en tus manos. Y perdóname a mí como papá si yo he fallado como papá con él. Perdóname a mí como papá, cuántas veces le he dado mal ejemplo, cuántas veces no le he ofrecido mi amor, cuántas veces no le he ofrecido mi apoyo, cuántas veces no le he dado lo mejor a mi hijo. Voy a dejarte compartir porque ya creo que acá terminé. Y hoy quiero tocar ese corazón de ustedes. Nuestros jóvenes son hijos pródigos. Nuestros jóvenes están pasando por una necesidad emocional grande. Nuestros jóvenes no necesitan a nosotros, que somos maduros espiritualmente, pero nuestros jóvenes necesitan que nos arrodillemos con clamor, con oración, a pedir y a clamarle a Dios que por favor nos ayude a que estos jóvenes salgan de estos estados depresivos, salgan de estos estados de salud mental, salgan de estas problemáticas. Hoy quiero tocar sus corazones, como yo estoy tocada al día que veo tanto joven perderse. Yo aprovecho cada oportunidad que yo encuentro uno de los chicos del colegio, les veo de pronto heridos y yo les digo, solo existe alguien que te pueda ayudar. Y ese alguien es mi amigo Jesús. Tienes que buscar de Dios y tienes que encontrar esa amistad con Dios. Solo Él te puede ayudar. No importa por el problema que tú pases, no importa por la dificultad que tú pases, no importa si tu mamá te dejó, si tu papá te dejó, no importa si llegaste a las drogas, no importa si eres homosexual, no importa. Dios te va a amar a ti como tú eres y Dios te va a transformar tu vida. Esa es la palabra para los jóvenes. Esa es la palabra de restauración que tenemos que llevar a los jóvenes. Ese es el apoyo espiritual que necesitan los jóvenes de parte de nosotros. No estamos hablando de que esto es ajeno a una necesidad. Estamos hablando de una problemática social que está destruyendo a nuestros jóvenes. Y ahí viene quién está haciendo esta problemática. Obvio, el enemigo lo está haciendo. El enemigo está feliz destruyendo a los jóvenes, porque sabe que si la palabra de Dios está en ellos son pues guerreros, pero él está feliz acabándolos a todos, colocándoles drogas, colocándoles consumo, colocándoles depresiones, colocándoles todo lo que les estoy contando.
¿sí? No hay sentido de vida, no hay nada. Entonces yo hoy les quiero tocar el corazón a ustedes y decirles, despertemos. Les voy a contar una experiencia personal. Como bien se les acaba de decir, yo tengo un hijo de 20 años. Pero todos los días yo no necesito despertador, porque a mí Dios me despierta todos los días a las 5 de la mañana. Y el primer pensamiento que me llega a mí es su hijo. Tengo solo un hijo, pero creo que es la bendición más grande que Dios ha puesto en mi vida. Y me dice, y levántese ya, y ore. Y ore por su hijo, por las amistades de su hijo, por la vida emocional de su hijo, porque él se ha rodeado de buenas personas, porque no se ha traído por el mundo, porque vaya a la universidad y el mundo no me lo arrastre, porque vaya a la universidad, los docentes no me le coloque otras cosas de lo cual él conoce como el temor de Dios. O sea, no se imaginan la cantidad de motivos por las cuales Dios me pone a orar por mi hijo. Y coloca un cerco de protección alrededor de mi hijo, y te pido, Señor, que tome control de sus emociones. Te pido que si mi hijo tiene una frustración la sepa manejar, que si mi hijo tiene una ira la sepa manejar, que si mi hijo tiene una novia y no tienen problemas o algo, lo sepa manejar. Entonces, imagina, o sea, yo no terminaría de aquí decirle la cantidad de motivos que Dios me pone a orar por mi hijo. Y después me acuerdo, ay, Dios mío, y no oré por mí. Espera, Señor, me falta lo mío. ¿Ves? Por eso, porque es que como yo soy docente y a diario veo todo esto en carne propia, y veo el dolor de muchos jóvenes, y veo el dolor de los padres llevando a sus jóvenes a las clínicas de salud mental, pues soy movida todos los días por esto, y todos los días digo, Señor, por favor, guarda a mi hijo, no quiero ver a mi hijo en estas situaciones, por favor, ayúdame. Y esto es lo que les quiero dejar. Por último, vamos a leer estos 3 versículos. Se acabó el tiempo. Quiero que ustedes me ayuden para que no sea yo la única que lea. ¿Quién me ayuda con Efesios 6:12? Efesios 6:12. Bueno, te leo yo. Porque no tenemos... Dime. Ya lo tengo. Listo, dale. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esa es la respuesta. Uh-huh. Esto no es nuevo. Esto estaba escrito en la Biblia hace muchos años. Y en este momento nuestra lucha es contra principados, potestades y contra todas las cosas que este siglo nos trae y nos traerá. Porque cada día pues vendrán cosas peores. ¿Sí? Cuando yo veo, por ejemplo, cuando aprueban el aborto, yo no lo podía creer, pero escrito estaba. Cuando veo toda la diversidad homosexual que existe en este momento, tampoco lo podía creer, pero escrito estaba. Entonces, nada, esto es nuevo para nosotros, porque hace parte de los últimos tiempos, pero sí nos debe despertar, porque yo creo que ver perder a una persona y no verlo en el reino de los cielos, pues debe tocarnos las fibras del corazón. Y creo que tenemos que trabajar por los jóvenes, y hoy quiero ofrecerle a la iglesia adventista. Así como amo a mi hijo, amo a todos los jóvenes que en este momento se están perdiendo, y cuenten con mi apoyo desde mi profesión, porque necesitamos ir a salvar a los jóvenes. Y Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No sé si entre los presentes tengamos un joven, un hijo, un sobrino, un familiar en esta condición. Solo te puedo decir, no temas. Hay un poder en la oración, hay un poder en la palabra de Dios, y Dios puede hacer lo que nosotros como seres humanos no podemos hacer. Pero si somos ejemplo, nuestras palabras tienen que ser ejemplos de amor. Nuestro testimonio tiene que ser ejemplos de amor. Nosotros no vinimos a enjuiciar a nadie. Nosotros no vinimos a juzgar a nadie. Nosotros no vinimos a decir que los jóvenes son de lo peor y que los jóvenes
son la destrucción. No. Nosotros venimos a decir que nuestros jóvenes se levantarán y que ellos van a predicar la palabra de Dios, pero que los tenemos que ayudar. Los tenemos que ayudar en una sociedad que lo que busca es corromperlos, destruirlos y acabarlos. Y nosotros nos tenemos que levantar como pioneros a poderlos fortalecer en oración. Y por último, vamos a leer el Salmo 46, 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta es la palabra que tenemos que darle a nuestros jóvenes. Ellos están pasando por necesidades, por depresiones, por ansiedad, por muchas situaciones, pero hay que decirle que el pronto auxilio en la tribulación es nuestro Dios. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Espero que este poquito de conocimiento, porque como les digo, la parte de salud mental es muy amplia. Los psicólogos están trabajando durísimo. Yo tengo un psicólogo que trabaja conmigo y me dice, no doy abasto atendiendo salud mental de los jóvenes y de los adolescentes porque tiene problemáticas muy grandes. Y realmente es aquí donde yo quiero tocar corazones, quiero tocarles a ustedes para que nos unamos en oración, en clamor. Y si conocemos a alguna persona, vayamos y la visitemos, démosle esperanza a esa mamá, démosle esperanza a esos jóvenes. Y es hora de actuar. Por último, pues quiero que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. Señor, tú conoces en este momento la problemática tan difícil, tan compleja que estamos pasando con nuestros adolescentes y con nuestros jóvenes. No somos quien para venirlos a juzgar. No somos quien para señalarlos. No somos quien para decir que ellos se han perdido y que se perderán. Señor, tú nos colocaste como adultos ya maduros en tu palabra. Y nos has colocado como esas vasijas para llevar esa palabra de Dios. Yo te pido, Señor, que todos los que aquí estamos presentes, que somos líderes, que somos esas personas que nos preocupamos por la vida espiritual, no solo la de nosotros, sino de todas las personas de nuestra familia y de todas las personas que nos rodean. Yo te pido, Señor, que seas tú guardándonos, protegiéndonos, pero que seas tú dándonos palabra para que podamos predicarles a estos jóvenes y llegarles con esa herramienta de paz, de fortaleza y del reconocimiento que hay un Dios que los puede sacar de allí. Señor, quédate con nosotros. Gracias por mostrarnos esta verdad, porque la verdad os hará libres y la verdad nos mostrará el camino de cómo vamos a ir a rescatar a nuestra juventud. Yo te pido que tengas misericordia de todos nuestros jóvenes, que les presentes a ellos que hay un Dios que los puede salvar, que los puede ayudar, que los puede levantar y que les puede dar sentido de vida. Te pido que te quedes con nosotros y que nos acompañes en esta noche, en el poderoso nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Yolima, ¿nos confirmas el nombre del libro? Bueno, yo les voy a mandar un listado, hay muy buenos libros, tanto cristianos como seculares, pero por ejemplo, el aprender a quererse a sí mismo es un reconocimiento de Walter Rizzo, aprender a quererse, es chiquitico, El libro que aprender a quererse a sí mismo es como yo afianzo mi autoestima, mi autocontrol, aprender a aceptarme como soy, aprender, pero hay otros cristianos también muy buenos, hay por ejemplo uno que se llama El poder de la oración de los hijos adultos. Es buenísimo. Y creo que no somos ajenos tampoco a todos los que escribió Elena de White, que como les digo, nada se equivocó. Yo recuerdo muy bien que leí donde decía que en los últimos tiempos los colegios y las universidades se convertirán en antros de perdición, y no es porque sea malo la parte académica, y no es porque sea malo el que nuestros jóvenes vayan a la parte académica, sino que cada vez es más difícil el contexto para ellos. Es bastante complicado con todo lo que les rodea allí. Entonces ahí es donde nos toca unirnos en oración para que ellos, a pesar de que vean lo que vean, sean como ese David que no se dejó contaminar. Sí, precisamente creo que en esta noche es muy claro que nosotros como padres
somos los que tenemos esa gran responsabilidad de educarlos para que enfrenten esos retos que en la juventud, en su adolescencia, ya ellos tienen que enfrentar. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún aporte, sería muy interesante. De todos modos, Yolima, muchísimas gracias por esta temática tan interesante y bueno, que el Señor nos ayude y nos siga, el Espíritu Santo nos ilumine para ver a nuestros hijos con amor, no importa por la situación que estén pasando. Y me pareció tan bonito lo que tú dijiste porque es que tú lo vives en el colegio. Y eso, creo que esos chicos, esas chicas son como tus hijos, entonces así se convierten. Y cuando uno ve a los jóvenes pasar por esas situaciones tan difíciles, nosotros no nos compadecemos. Muchas veces solamente nos dedicamos a juzgarlos y lo más triste es que como padres, entonces los juzgamos peor porque no queremos que nos hagan pasar pena, porque no queremos que nos hagan quedar mal, porque qué triste que como padres nosotros nos veamos en estas situaciones, sino que por el contrario, es mi hijo y el Señor me lo restaurará y a defenderlos como hace la leona, porque la leona sí nos da ejemplo de cómo defiende a sus hijos. Y qué lindo que en esta noche, yo sé que a muchos nos ha tocado el tema y bueno, que nos sirva para estar con esos hijos de rodillas, porque es de la única forma que vamos a ver la gloria de Dios cuando nuestros hijos regresen a sus brazos o si ya están en los brazos del Señor, para que jamás y nunca se aparten de Él. Yolima, muchas gracias. Y a cada una de las familias. El hermano Wilson, que estuvo escuchando la conferencia con sus hijas y que le había parecido una bendición. No sé si más adelante podemos hacer una reunión donde precisamente invitemos a los jóvenes. Realmente, no hablarles esto, porque esto que yo hablé hoy es para nosotros los adultos maduros. A ellos hay que decirles sí hay un sentido de vida, sí existe muchas cosas por las cuales podemos hacer, hay muchos problemas que tú vas a tener que enfrentar en un mundo cruel, porque estamos en un mundo cruel, pero hay muchas esperanzas para ti, hay muchas cosas para ti. El joven tiene que ver la luz en medio de esa oscuridad. Total. Y nosotros podemos estar ajenos a lo que está pasando, ¿sí? Pero tampoco tenemos que quitarnos el dedo enjuiciador, ¿sí? Y más que nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, somos a veces los más enjuiciadores. Es el manto de amor, que ellos vean en nosotros ese respaldo. Y si vemos algo en nuestros jóvenes, sea el hijo, sea el sobrino, no le digas a ese joven, eres lo peor, eres mi vergüenza, no te quiero. No, arrodíllese y dígale eso a Dios. Señor, ¿yo qué hago con mi hijo? Mira con las que resultó mi hijo. Señor, llévale esas cargas a Dios, llórele a Dios, clámele a Dios, arrodíllese a Dios, le verá que usted ve la transformación en sus hijos a través de ese juicioso deseo de estar orando por sus hijos. Muchísimas gracias, Yolima, y a cada una de las familias que nos acompañaron en esta noche. Los dejo con una oración cantada que también yo sé que les va a servir de algo. Muchísimas gracias, Yolima, y a cada una de las familias que nos acompañaron.